Capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que cantábamos recién, mi deseo eres tú. Sea a ti la gloria por los siglos de los siglos. A ti pertenecen la gloria y el imperio, Señor. No es nuestra, la gloria es tuya, Señor. Y vamos ahora, parece ser que Pedro hace un paréntesis en su idea acerca de los dones del Espíritu Santo. Presten atención. Y viene el versículo 12 y el versículo 13 para animarnos. Para animarnos. Porque a veces pasamos por momentos muy difíciles, cuando la vida se nos derrumba. No salen los cálculos como nosotros teníamos. Resulta ser que teníamos cálculos de que a esta altura íbamos a estar haciendo esto, que iba a pasar esto, que nuestra familia iba a pasar esto, que nuestros hijos se iban a convertir en esto, que nuestro esposo iba a ser así o nuestra esposa iba a ser así. Y resulta ser que los cálculos nos dieron exacto como nosotros queríamos y se nos derrumba la vida. Hoy Pedro nos va a hablar acerca de qué pasa cuando la vida se nos derrumba, capítulo 4, versículos 12 y 13, y cómo mantenernos firmes a pesar de los momentos difíciles, porque Dios está haciendo algo en ese momento. Todos en el planeta experimentamos problemas, sufrimientos, enfermedades, dificultades financieras, desilusiones, pérdidas. Si yo digo, levanten la mano, toditos van a levantar la mano. Yo también. Y todos hemos pasado por esto. Y el creyente, el que es cristiano, tiene que esperar que esto suceda, incluso más intensamente, porque hay un propósito detrás de lo que Dios hace. Miren, cuando me convertí al Señor Jesucristo tenía 15 años, todavía no cumplía 16. Ya estaba luego metido en un montón de problemas porque, por un lado, tenía un problema con la testosterona que se me subía, me estaba volviendo un joven y ya el mundo parece que era mío, lo iba a ganar. Entonces era un problema ya que comenzaba por ahí, era la adolescencia y ahí estaba yo peleando contra todo lo que era, digamos que no quería hacer caso a nada, ¿verdad? Quería hacer lo que yo quiero. Hasta que Cristo viene a mi corazón. Cristo viene a mi corazón y Él cambia mi vida. A partir de ahí, es cierto que no es así de la noche a la mañana, pero yo entendí que lo que yo necesitaba hacer era seguir a Cristo, porque necesitaba de alguien que me guíe, ¿verdad?, en la vida. Mi papá se había ido, como les conté, ya cuando tenía 10 años de mi casa, así que me costaba mucho tener la figura paterna, luego ya era un problema para mí, así que era un drama. Pero bueno, uno piensa también que se convierta a Cristo y entonces uno ora a Dios y el papá va a aparecer de vuelta en su casa. No, no apareció, ¿verdad? O sea que no, no es así. Así que yo pasé por una cierta etapa de sufrimiento allí. Bueno, no tenía para comer muchas veces, cuando me iba a la facultad, muchas veces cuando iba a la universidad, tenía 18 años, me iba y volvía a casa y lo único que había era un cocido negro, ¿verdad? Entonces eso ya era suficiente y si tenía más hambre, había una jarra de agua para terminar el día, ¿verdad? Les digo de verdad, era difícil, era complicada la situación, ¿verdad? Pero algo que aprendí de muy joven es lo que Dios te mostró en luz, no lo dudes en la oscuridad. No se olviden nunca de eso. Porque hay momentos en los cuales vos decís, pero Dios, te olvidaste de mí. ¿Qué es lo que te pasa? Yo hice esto. ¿Por qué no me haces caso? No me escuchan. Yo oro, no me haces caso. ¿Qué es lo que te pasa? Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está haciendo algo, solo que no nos revela. ¿Por qué no nos dice directamente qué está haciendo, verdad? Y Él no está haciendo algo. Miren, si en tu vida algunos compañeros de colegio se burlan de tu fe y eso te causa tristeza. Te cuento que se burlaron de mí, ¿verdad? Yo estaba
a ver, primero de la media, terminé el colegio y cuando iba a pasar al segundo, vengo con una Biblia al colegio en mi brazo, tipo, este tipo, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Ya sabíamos lo que estaba medio loco y ahora ya confirmamos. Mira, viene con una Biblia, ¿qué le pasa a este? Yo me convierto en octubre, el colegio terminó en noviembre y yo en enero, febrero, marzo comienza el colegio, fines, y yo vengo con una Biblia bajo el brazo. Ya comienza el bullying ahí, ya viene ya el país, viene el pastor, ya todo ese tipo de burla, ¿verdad? Si eso estás pasando, te cuento que es parte del entrenamiento para que tu fe se mantenga firme a pesar de la burla, ¿verdad? Algunos creyentes en la iglesia a veces me decían eh, que la carne es débil, ¿eh? Y entonces a veces justificaban eso para hacer lo que a Dios no le agrada y en realidad hacían cosas totalmente en contra de la palabra de Dios. Así que me persiguieron en el trabajo. Me persiguieron en el trabajo. Yo de joven a los 14 años comencé a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba en la presidencia y en ese entonces era Stroessner el presidente de la República. Y eso habla de que tengo muchos años ya, ¿verdad? Sí, sí tengo ya. Tengo unos cuantos. Eh, y me persiguían en el trabajo porque era mitad de 14 años, 15 años, que era el policía, esto, aquello, nos maltrataban. Me persiguieron en el colegio. Mi familia, mi familia nos desheredaron, nos quitaron todo lo que podían quitarnos, no nos saludaron durante mucho, mucho, mucho tiempo. Los que eran primos ya dejaron de ser primos, los que eran tíos dejaron de ser tus tíos, los que eran... Así era. ¿Eh? Y a veces pasamos por pruebas como esta, que te perciben. eh, Pasé por problemas económicos, pasé por problemas en la misma iglesia. Tuve problemas de salud, tuve hepatitis, por ahí está mi señora, me tuvo que cuidar, pobrecita. Ya era flaco, fui mucho más flaco cuando eso, parece que el viento ya me iba a mover. Eh, Tuve un accidente, algunos se acordarán todavía, hace 10 años, 11 años atrás. En el 2014 entré debajo de un camión. Dios no quería que todavía en el cielo, dijo, tengo cosas que hacer todavía contigo allá, todavía no te voy a llevar. Así que no sé ni cómo hice para salvarme, pero Dios quiso, porque Dios todavía tenía un propósito. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo no entendía lo que sucedía. Simplemente me arrodillaba a orar y pensaba en esa frase, lo que Dios te mostró en luz, no lo dudes en la oscuridad. Y entregaba mi vida a Dios. Y yo creo que hoy es un día de entrega. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día porque nosotros necesitamos de Cristo. Porque nosotros necesitamos de Dios. Porque Juan 15:5 dice, separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Y nada en la Biblia significa nada. Nada en la Biblia significa nada, nada. No podés hacer nada. No vayas a querer encarar algo en la vida sin Cristo, porque no hay salida. Y esto es lo que Dios quiere hoy decirte. Él te quiere quitar del dolor. Él te quiere quitar de esa situación difícil. Y hoy Él no te trajo aquí para que pierdas tu tiempo, sino para que en primer lugar te lleves a Cristo en tu corazón. Si hasta acá vos pensás, pastor, no tenés idea de lo que yo hice o de cómo es mi situación actual hoy, esta es la oportunidad de reconciliarte con Dios. Este es el momento de decirle a Dios, Señor, te necesito. Esa es la oración más maravillosa que Dios escucha en el cielo. Señor, te necesito. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar el rostro. No es coincidencia que estés hoy
sentada o sentado aquí. Dios te trajo. No quiero que hagas una oración santa, sagrada, larga. Quiero que simplemente le digas a Él, Señor, te necesito. Sálvame, Señor. Sé que separado de ti no puedo hacer nada. Estoy cansado, Señor, de probar cosas y ya no doy más, Padre. Entrego mi corazón en tus manos. Entrego mi vida en tus manos, Señor. Sé que es las manos en las que mejor puede estar mi vida, Señor. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que tú recojas esta vida rota, golpeada, vacía y transforme esta vida en aquello, Señor, que tú quieres hacer por medio de mi vida. Yo te lo pido, Señor, yo sé que tú me escuchas, yo te lo pido, Señor, de todo corazón y entrego mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si para esto Dios te trajo hoy, ya valió la pena, ¿verdad? Así que mucha fuerza. Todo creyente que quiera vivir una vida consagrada al Señor va a experimentar persecución, dice la palabra de Dios. Va a tener persecución en el trabajo, va a tener persecución en sus estudios, va a tener persecución en su barrio, va a tener persecución en todos los lugares en donde está, incluso en medio de su familia. Y siempre va a haber personas que se van a oponer a la verdad de la palabra de Dios. Siempre va a haber personas que se van a oponer a la verdad del Evangelio de Cristo. Miren, los conflictos y los sufrimientos en la vida cristiana son inevitables. Y ahí toma el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, versículos 2 y 13, yo creo que ya tienen abierto ahí, para decirnos que las pruebas van a ser intensas y que a la vez esas pruebas van a venirle sorpresivamente. ¿Escucharon? Miren lo que dice. Vamos a leer la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, dice el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No tomen como una sorpresa. Van a venirles, que no se los tome por sorpresa. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Uno esperaría que Pedro le diga a la iglesia, no se preocupen, Dios va a resolver todos los problemas, tranquilo, Él es todopoderoso. Ya saben, ustedes tienen problemas económicos, Dios le va a resolver. Ustedes tienen problemas familiares, Dios le va a resolver. Si ustedes tienen problemas, Dios le va a resolver. No, eso no dice el apóstol Pedro. Entre paréntesis, sí, Dios le va a resolver, pero Dios tiene tres respuestas. Dije ya el domingo pasaje, hay tres respuestas de Dios. Primero, la primera respuesta es sí. El que todos queremos escuchar. Cuando Dios dice que sí es porque Dios va a abrir una puerta y yo nada más voy a ver por su gracia y por su amor una puerta abierta en un lugar en donde yo jamás hubiera creído que iba a abrirse una puerta y Dios va a abrir esa puerta y se va a convertir en una bendición. Tengo que ser agradecido porque Dios fue el que abrió esa puerta. La segunda respuesta de Dios es sí, pero más tarde. Así que te va a llevar a la sala de espera. Isaías dice, el profeta Isaías dice, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros lo que queremos es las nuevas fuerzas, pero no queremos esperar, queremos nomás ya las buenas fuerzas. Entonces Dios te dice, sabes que a veces mi respuesta es, te voy a preparar, te voy a dar lo que vos pedís, pero te voy a preparar para que cuando te llegue eso vos estés preparada o vos estés preparado. Te voy a preparar. Y la tercera respuesta de Dios es no. Dios también responde con no. ¿Y por qué dice no? Porque eso no te conviene. O porque vos me pedí esto, pero yo tengo algo mejor para vos. Pero yo quiero eso. No, lo que yo te voy a dar es mucho mejor.
pero yo eso nomás quiero. No, te voy a dar algo mejor. Y Dios te dice, no, porque yo te voy a dar algo mejor. Amén. Así que les quede claro, Dios tiene muchas respuestas, pero esas tres así, te aseguro que son así. Y en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos ayuda a cultivar ese tipo de expectativa, que no nos sorprenda, ya que el ciudadano del cielo, eso dice la palabra de Dios, debe prepararse para sufrir aquí en la tierra. ¿Y cómo podemos estar ante ese sufrimiento? Hay tres maneras de responder al sufrimiento. Ahí arriba está justamente, tres maneras de responder al sufrimiento. ¿Vieron? Número 1, ¿tienen ahí para anotar? Vamos. Tres maneras de responder al sufrimiento. El sufrimiento no debe sorprendernos. El sufrimiento se va a intensificar en la medida que el odio del mundo hacia Dios, hacia el Evangelio, hacia Cristo, se intensifica, y también van a ir por vos, que sos un representante de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Pedro y la iglesia del primer siglo, para ellos había una persecución oficial del Imperio Romano. Ya en el año 57 aproximadamente muere el apóstol Pedro. ¿Cómo muere el apóstol Pedro? Y muere crucificado boca para abajo porque él pidió ser crucificado. Esto es lo que dice la tradición. Entre paréntesis, no hay un pasaje bíblico que diga eso, pero es así, ¿verdad? Estaba probablemente en Roma y probablemente allí lo mandó matar el emperador, ¿verdad? Se cree que nada más 3 años después muere decapitado el apóstol Pablo. Así que allá por el año 60, 61, 62 después de Cristo ya morían dos de los apóstoles más importantes realmente. Bueno, todos eran importantes, pero sonados, que se los conocía mucho más, ¿verdad? Y ya muere el apóstol Juan, ya hacia el año 95, 98 después de Cristo. Juan es el único apóstol que aunque haya sufrido la persecución, haya sido desterrado a una prisión en medio de la nada, en una isla llamada Patmos, en donde él escribe el Apocalipsis. Aunque él haya sido perseguido por el Imperio Romano, hay varias historias que hablan de que lo tiraron en aceite hervido al apóstol Juan, entre paréntesis, ¿verdad? Es tradición esto, pero es lo que cuenta la historia. Sin embargo, no murió, ¿verdad? Y él muere de viejo a la edad de los 98 años aproximadamente. Acuérdense que él se encargó de la Virgen María, porque en la cruz el Señor Jesucristo le dijo a su madre, he ahí tu hijo, le dijo a Juan, y le miró a Juan y le dijo, Juan, he ahí tu madre, ¿verdad? Entonces le encomendó la vida de la Virgen María a el apóstol Juan. Así que Pedro nos dice que tenemos que estar preparados. Miren, amados, dice el pasaje de la Biblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, la primera parte: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No nos sorprendamos cuando aparece la prueba en nuestras vidas. La prueba que usa Pedro, la palabra que usa Pedro para sorprendáis, da la idea de estar asombrado en ese contexto. Y si en ese estado de asombro a veces nos desconcertamos. En otras palabras, esto no debe estar pasando. Solemos decir, no puede ser que Dios no me está escuchando. ¿Qué es lo que pasa? Y Pedro considera que estas dificultades como fuego, como un fuego, como una hoguera, como un incendio, la prueba. ¿A usted no le pasa que también le parece eso? A Pedro le parecía que era cuando pasábamos por prueba, no sé, siento como que me estoy incendiando como una hoguera. Y estas pruebas sorprendían a los cristianos en ocasiones. Incluso ellos estaban confundidos cuando pasaban por sufrimiento. Ellos, en medio del conflicto, no entendían que la prueba afirmaba su fe y que la consolidaba, ¿verdad? Afirmaba su fe y que además la consolidaba.
Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, el apóstol Pablo, un poquito más atrás nomás, este es capítulo 4, versículo 12, capítulo 1, versículo 7, Pedro ya estaba advirtiendo sobre esto. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro se prueba con fuego, señores. Este es mi anillo de casamiento, tiene 18 quilates, para que sea así, uno solo, había mucha piedra, mucha tierrita, todo eso. El orfebre le pasó por fuego, se hizo líquido eso al punto de que quitan todas las impurezas y una vez que eso ocurre, entonces el oro es puro, hay de 18, de 24 quilates, de 14, etcétera, ¿verdad? Y Pedro está diciendo aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, mi fe tiene que ser pura como el fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que entender que eso es lo que Pedro me está diciendo. Así como vos, de este oro, cuesta plata, es valioso. Tu fe es valiosa para Dios. Y Dios quiere una fe pura. Quiere que sea desde el punto de vista humano, digamos, para que se haga una relación nada más, quiere que sea de 24 quilates, ¿verdad? Porque quiere una fe así de fuerte y así de pura. Así que podemos llegar a pensar equivocadamente que estos deben ser cristianos a quienes Dios no quieren tanto, por eso pasan por tantas pruebas. Podemos pensar, somos amados por Dios en medio de esa prueba, en medio de ese sufrimiento. Podemos pensar, ¿será que es así? Y miren, los cristianos que han perdido su privilegio de recibir un trato especial de Dios porque no tienen tanta fe como los demás o no hicieron su devocional. Algunos piensan que es por eso que Dios me debe estar haciendo todo este daño porque hoy no escuché todavía el devocional. Muchos creen que porque no escuchaban el devocional todavía, por eso debe ser que tengo todos estos problemas. Ay, tengo que irme, tengo que ir a encerrarme en mi casa y orar. Por eso es que pasa todo esto. Entre paréntesis, háganlo porque eso es lo que Dios quiere también. Pero algunos piensan, seguramente yo no soy igual para Dios que fulanito o que el pastor. y Dios realmente, primero que no tiene hijos preferidos. A ver, padre, ¿alguno de ustedes tiene un hijo preferido? ¿Sí? David, ahí Franco, sí, ahí, parece que sí. No hay, ¿verdad? Nunca, jamás. No tenemos hijos preferidos. Y miren, estos son muy bromistas, son los mañoteos, así que ya están haciéndose ahí el bullying. Muchas veces creemos que Dios tiene hijos preferidos. Dios no tiene hijos preferidos. Dios está haciendo una obra especial en tu vida. Miren, Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el original, lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos un ADN especial. La palabra que se traduce hechuras suyas somos, en realidad dice la palabra de Dios que somos poemas de Dios, somos un poema. ¿Cuántos poemas se copian? Ninguno, ¿verdad? Porque es un plagio, ¿verdad? Nosotros cada uno para Dios somos un poema. Eso dice la palabra de Dios, imagínense, ¿verdad? Lamento que nuestras traducciones a veces no son tan así exactas como el griego. El griego es mucho más expresivo, cuando dice cosas, ¿verdad? Y el español no es tanto, ¿verdad? Pero nos ayuda mucho a ver lo que dice la palabra de Dios. Y miren, Dios va a actuar en tu vida. Necesitamos entender que Dios va a actuar. Él nos llama a una prueba de fuego muchas veces, una prueba dolorosa, literalmente una purificación por fuego. Y la palabra que usa Pedro se refiere al crisol del refinador, el fuego del refinador de joyas. Un orfebre del primer siglo va a trabajar en la refinación del mineral de oro en su crisol.
Y la única forma de separar el oro de las impurezas era aumentar el calor y reducir los minerales a su forma líquida. ¿Cuántos quieren brillar como el oro? Yo quiero el oro nomás, pastor, no quiero yo brillar con tal de que... Todos queremos brillar para el Señor, pero cuando el fuego es muy intenso, decimos, Señor, ¿qué te está pasando? ¿Por qué ese fuego contra mí, verdad? Miran, los que trabajan en estos metales dicen que un orfebre experto va a continuar calentando el oro más y más hasta que el oro se vuelve líquido y hasta ver su reflejo de su cara en la superficie de ese líquido. Y solo entonces va a decir el orfebre, es oro puro. Y aunque el mundo, aunque el diablo pretendan aplastarte a través del sufrimiento, Dios permite que el sufrimiento nos edifique. Y como escribió un autor, Dios no desperdicia tu sufrimiento y nosotros tampoco deberíamos desperdiciarlo. Así que Jesús advierte a sus discípulos que el sufrimiento va a formar parte de la vida cristiana. Si el mundo os aborrece, dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 15, versículo 18, que dijo Jesús, si el mundo os aborrece, dijo él, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y por esta misma razón Pablo advierte, todos los que quieran vivir, escuchen lo que le voy a decir, porque a veces no entienden estas cosas de la vida y del cristiano sobre todo. Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Pero la persecución no pasa. Pero sí queremos vivir piadosamente. Porque eso dice la Biblia. O sea, no conocemos la Biblia, entonces nos guiamos por ideas que tenemos. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que Pedro dice, no se sorprendan cuando vengan sufrimientos a su vida. Y no nos sorprendamos de que Dios tiene un propósito detrás de ese sufrimiento. Y por eso el sufrimiento no debe sorprendernos. En segundo lugar, quiero que vayan ahí. El sufrimiento no debe ser extraño. Primera Pedro capítulo 4, versículo 12. Como si alguna cosa extraña, es extraño, nos aconteciese. Eso dice acá la palabra de Dios. Los cristianos no deben considerar las aflicciones y dificultades que sobrevienen repentinamente por su condición y su vida como una cosa extraña. No tienen que pensar así. Así que la palabra traducida, como leemos acá, amados, no os sorprenderá el fuego de prueba que os ha sobrevenido. La palabra traducida cosa extraña en el griego está relacionado a la palabra que acaba de usar traducida como sorpresa. De hecho, esa palabra deriva de nuestra palabra xenofobia, ¿verdad? Que significa miedo a los extraños o algo extraño. En otras palabras, que es griega también, entre paréntesis esta palabra, el sufrimiento para el creyente no es extraño. Así que empiece a recordarlo cuando aparezca el sufrimiento. Aprenda a reconocer las pruebas, no como extraños, sino como si las pruebas pasen a ser nuestros tutores en la vida. Y eso es lo que tenemos que considerar. Amén. Dice el pastor, hoy el tema parece que era para mí, dicen algunos. Y sí, seguramente estás pasando por un momento difícil. Pero acá va algo más. La verdad es que Dios a menudo usa tormentas de fuego para enderezarnos. ¿Escuchaste? Dios a menudo usa tormentas de fuego para enderezarnos, para llamar nuestra atención. Dios usa tormentas para llamar nuestra atención. Dios usa tormentas para encaminarnos y para que lo busquemos. Y para que busquemos algo completamente diferente en la vida. Miren, un gran escritor, del cual les recomiendo leer, pero ya estamos hablando del siglo XVI, XVII,
C.S. Lewis escribió varios, las crónicas de Narnia, varios libros y además muchas películas que se hicieron de eso, ¿verdad? Él escribió un libro, se llama El problema del dolor. Y de ese libro quité una partecita que me pareció muy interesante. Él dice así. Él escribió un libro también, se llama El progreso del... No, él se fue Bunyan, perdón. Pero él escribió este libro, El problema del dolor. Y él dice así, ahí va, escuchen con atención o si no se pierden. Acá va. Estoy progresando, dice C.S. Lewis, estoy progresando por el camino de la vida, absorto en una reunión alegre con mis amigos o en un poco de trabajo que promueve mi vanidad, dice Lewis, en unas vacaciones o leyendo un nuevo libro, cuando de repente siento una punzada de dolor que amenaza con una enfermedad grave. O leo un titular en los periódicos que nos amenaza a todos con la destrucción y hace que todo este mazo de cartas se derrumbe. Al principio, dice C.S. Lewis, estoy abrumado y todas mis pequeñas alegrías parecen juguetes rotos. Luego, lentamente, dice C.S. Lewis, y de mala gana, poco a poco, me recuerdo a mí mismo que todos estos juguetes de la vida, nunca tuvieron la intención de poseer mi corazón. Que mi verdadero bien está en otro lado, en otro mundo, y que mi único tesoro real es Cristo, no mis juguetes. Y él sigue diciendo así. Entonces, dice C.S. Lewis, por la gracia de Dios, tengo éxito y por un día o dos me convierto en una persona conscientemente dependiente de Dios y sacando mi fuerza de la fuente correcta. Qué bueno, ¿verdad? Y luego dice, pero en el momento en que desaparece la amenaza, toda mi naturaleza vuelve a los juguetes. Cuán cierto, ¿verdad? Con qué facilidad olvidamos lo que tenemos que hacer para el Señor y la sabiduría que aprendimos en el valle, como dice el profeta Isaías, en el valle de la desesperación. Así que no es de extrañar que cuando el sufrimiento llama regularmente a nuestras puertas, el apóstol Pedro quiere que lo veamos no como un invitado sorprendido de que venga a él llegando o inoportuno, sino como un tutor sabio que deberíamos invitar y aprender de él con entusiasmo. Así que Dios usa tormentas de fuego para enderezarnos. Dios también usa tormentas para ponernos de pie. Y las pruebas no solo corrigen nuestras vidas, sino nos construyen. Dios no tiene la intención de destruir nuestra fe. Dios no tiene esa intención. Él tiene la intención de desarrollar nuestra fe. Y ahí nos damos cuenta de lo que Dios está queriendo hacer. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Esperen. O sea, yo me alegro en las cosas alegres, no en las tribulaciones. Pablo dice, también nos gloriamos en la tribulación. Miren lo que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que como decimos siempre, no vayan a andar pidiéndole paciencia al Señor, porque le va a mandar tribulación. Porque la tribulación produce paciencia. Dice acá. Y la paciencia que produce pruebas. Y la prueba, esperanza. Esa última parte nomás, Señor, la esperanza. No puede haber tipo pasar por la tribulación, no por la paciencia, no por la prueba, sino que venga nomás la esperanza. No, Dios hace esto, este es su proceso. ¿Y qué actitud hacia la tribulación? La del apóstol Pablo. Tendríamos que decirle, Señor, enséñame esas cosas, porque son difíciles de verdad. Piensa en
en la vida como si fuera un salón de clases, en donde va a haber pruebas, donde va a haber evaluaciones, donde va a haber observaciones sobre lo que hemos aprendido, a ver si aprendiste para o no aprendiste. Y a menudo la prueba de nuestra fe revela nuestro nivel o el crecimiento, la madurez espiritual que estamos teniendo. La prueba en la Biblia, en la vida y en la Biblia no son cosas raras. Se espera sufrimiento que las acompañe y nos une cada día más al Señor Jesucristo. Y eso precisamente es la lección final del apóstol Pedro. Así que Pedro va a recalcar, en tercer lugar, el sufrimiento nos debe llevar al gozo. ¿Y cómo el sufrimiento nos va a llevar al gozo? Complicado, complicado. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el mismo Señor Jesucristo, ahí está en Juan capítulo 10, dice, el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiere matar tu vida, quiere matar tu familia, quiere matar tu corazón, quiere matar tu juventud, quiere matar todo lo que querés. Él quiere hurtar. Hurtar significa robar poquitito. Tenés ahí un fajo de billetes de 100,000 y en vez de llevar todos los fajos, llevas uno. Así no se va a dar cuenta porque hay tanto ahí que no se va a dar cuenta. Eso es hurtar. Ahora si agarras todo, robaste. Pero hurtar y robar son la misma cosa, solo que hurtar es robar de a poquito, ¿verdad? El otro es de una sola vez. Hurtar es lo que hace el diablo. Él te quita un poquitito nomás del gozo, te quita un poquito nomás de todo y te va matando despacito, despacito para que te vayas olvidando y esa tu fe se vaya apagando poco a poco, te tira un poquito de agua a tu fe y vos decís, bueno, pero eso nomás, no le voy a hacer caso, ¿verdad? Voy a faltar este domingo, no voy a ofrendar, no voy a hacer esto, no importa, un poquito nomás. Ese hurtar, matar y después lo destruye, porque el diablo viene para destruirte. ¿Y por qué hace eso el diablo? Y porque él sabe que un cristiano que va a pasar la eternidad con Cristo allá en los cielos, no va a poder cambiar su destino eterno. Pero si él puede hacerte sufrir el infierno aquí en la tierra, él lo va a tratar de hacer. Así que el Satanás hace eso. Así que el sufrimiento no tenés que dejar. Y lo que no tenés que dejar sobre toda cosa es dejar que él te robe el gozo. No permitas que Satanás te robe el gozo. Ese gozo viene de tu corazón. Nehemías, un hombre que era un guerrero, en el capítulo 8, dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Era un guerrero él. ¿Qué es mi fortaleza? El gozo del Señor, mi fortaleza. Él lo decía así. Así que piensen en esto. Y él dice en el capítulo 4, versículo 13, primera de Pedro, ahí está escrito, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando estás sufriendo por la causa de Cristo, no porque fuiste un badulaque, un bandido, te llevan a la cárcel porque robaste, qué sé yo. No, eso no es por causa de Cristo. Pedro acá dice, cuando estás sufriendo la burla, el desprecio por causa de Cristo, gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Miren, el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4 dice, muchos, escuchen lo que le voy a decir, porque esto tiene que tocar tu corazón y tu vida. Juan dijo, en 1 Juan capítulo 4, muchos huirán, allá en los cielos, huirán de él avergonzados. Cuando llegues al cielo, el Señor te pregunte, ¿qué hiciste por mí? ¿Cumpliste la misión que yo te dejé allá? Pues sí, Señor, vos sabés que mi vida no era tan fácil, no era sencilla, viste que las cosas... ¿Cumpliste o no cumpliste? No, Señor, no cumplí. Tengo vergüenza de vos, Señor. Muchos huirán en aquel día avergonzados. Prepárate hoy para no ser avergonzado en aquel día delante del Señor. Que si hay varias líneas, te puedas sentar en la primera línea. Nadie se quiere sentar en la primera línea, no hay nadie. Solamente Sergio.
Algunos dicen allá no va en el fondo, ¿eh? Porque en aquel día muchos huirán de él avergonzados, dice la palabra de Dios. Y Pedro ya describió el sufrimiento como pruebas dolorosas y ardientes, pero ahora quiere llevarnos más allá de la simple espera en esperar las pruebas e incluso darles la bienvenida a esas pruebas. Ahora en medio de la prueba, el apóstol nos exhorta a la resignación de aceptar las circunstancias y tener un autocontrol emocional, pero con un regocijo constante. A pesar de eso, no me robas, le tenés que decir al diablo, no me vas a robar el gozo, yo voy a seguir siendo alegre. Pablo dijo, gozaos, estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos. Gozaos, os gocéis con gran alegría, dice Pedro. Mira, no dejes que el diablo robe tu gozo. El mundo no puede entender cómo las circunstancias difíciles pueden producir gozo sobresaliente, pero el mundo nunca ha experimentado la gracia de Dios. Pero nosotros sí. Nosotros sí podemos entender. Hay dos puntitos que quiero tener acá en este punto. Primero, nuestro sufrimiento quiere decir que vamos a tener comunión con Cristo. Y Pedro dice que sois participantes de los padecimientos con Cristo. Y esto quiere decir que es un honor y un privilegio sufrir con Cristo. Y que el mundo nos trate tal como lo trata a Él es un privilegio. Miren, entramos en relación más cercana con Cristo cuando soportamos lo mismo que soportó el Señor. Esa humillación, ese trato de desprecio que Él soportó. Los apóstoles, Hechos capítulo 5, versículo 41, fueron llevados delante del Sanedrín. Hechos capítulo 5, versículo 41. Fueron llevados delante del Sanedrín. Miren, los apóstoles, 12 ya eran en ese entonces. Ya se le había elegido nuevamente a Matías. En el capítulo 2, capítulo 1 ya se le elige a Matías como el apóstol número 12. Y delante del Sanedrín, el mismo Sanedrín que había hecho crucificar al Señor Jesucristo, delante de ese mismo Sanedrín se presentan los apóstoles, unos jovencitos de 27, 25, 28, 30 años. Eso es lo que tenían los apóstoles, entre paréntesis, no eran adultos, eran jovencitos. Jesucristo tenía 30 años cuando comenzó su ministerio y terminó a los 33 años. Y sus discípulos eran todos de esa edad, un poquito más, un poquito menos aproximadamente. Así que se presentan delante de los que habían condenado a su Señor, ¿verdad? Y son golpeados por ellos, se les manda a matar. Primero les hacen tener miedo, les dicen que no tienen que predicar el evangelio, les dicen que dejen de hablar de Cristo, les dicen a los apóstoles todo esto. Hechos capítulo 5, 41 dice, salieron de la presencia del concilio, ahí estaba el Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos, salieron gozosos, lo golpearon. Le golpearon a los apóstoles, le golpearon, y ellos salieron gozosos de poder padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Miren, el profeta Isaías en Isaías 41:10, pueden anotar ahí en algún lado, Dios te dice hoy, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Miren, Isaías 41:10, anoten. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el poder de Dios. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas de las turbulentas, esas aguas turbulentas en tu vida, cuando pases por las aguas, dice Isaías, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te van a anegar, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti.
Miren, cuando aquellos 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno ardiendo, descubrieron ellos que no estaban solos. Daniel capítulo 3, versículo 23. Y Pablo reconoce que el Señor estuvo con él en medio de la tormenta. Hechos capítulo 21 dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dice el apóstol Pablo, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, Pablo, no temas. Imagínense, yo también quisiera que se me parezca cada tanto el ángel del Señor. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, porque estaban en medio de una turbulencia con el barco. De hecho, el barco iba a encallar. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y cuando vos escuchaste que el Señor dice, no temas, no desmayes, las aguas no te van a negar, el fuego no te va a quemar, no te va a pasar. A pesar de estar en medio de la dificultad, Dios te está diciendo, confía en mí. Y así como Pablo puedes decir, que será, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. El mismo Señor Jesús prometió estar con nosotros. Él dice en Mateo 28, 20, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué mejor compañía que esa. No debemos olvidarnos de que cada creyente va a sufrir de manera diferente. Hay un grado en el que Dios ha diseñado a cada cristiano para que sufra y solo Él sabe por qué. Y Dios sabe lo que está haciendo. No crean que Dios no sabe lo que está haciendo. Pedro insinúa un poco la razón. Dios lo ha diseñado así. Dios te diseñó a vos así. Dios te ha diseñado de una forma mesurada en la que vos y yo compartiremos literalmente la comunión con los sufrimientos de Cristo. Por cierto, Pedro no está diciendo aquí que nos alegremos porque estamos sufriendo. No hay nada espiritual en minimizar el dolor del sufrimiento. No vas a tener un premio por decir, Señor, gracias por las situaciones miserables que estoy pasando. Tráeme más. No vaya a decir eso, porque eso no es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá. Se goza Pedro porque está compartiendo los sufrimientos de Cristo. Eso es lo que dice Pedro. Y tiene una comunión más profunda con su Salvador. Tiene algo en común con Él, cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento, el ridículo, Jesús, el hambre, la tentación, la incomprensión, la acusación falsa, la traición, el rechazo y la crucifixión. Eso fue la vida del Señor Jesús. Así que si vos pasaste una de estas cosas o estás pasando por algo de esto, nuestro sufrimiento quiere decir que tenemos mejor comunión con Cristo. Y Pedro nos dice también, en segundo lugar, y con esto vamos ya terminando, quiere decir gloria en el futuro con Cristo. Y Pedro también apunta hacia adelante. Y él escribe, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Cuando estemos en su gloria, nos gocemos con alegría en la revelación de su gloria. La gramática del texto indica un gran estallido de gozo que nos inundará cuando veamos a Cristo. Pedro agrega, vamos a gozarnos con gran alegría. Y esta palabra significa júbilo. Un autor lo explica que estaremos rebosando de gritos de alegría en ese día. Y Pedro nos está diciendo eso. Así que es necesario entender que Dios no va a reemplazar. Escuchen lo que voy a decir, voy terminando. Esta es la última parte, quiero que me presten atención. Dios no va a reemplazar nuestro sufrimiento con gloria. Más bien Él va a transformar el sufrimiento en gloria.
Para, para ilustrar esto, el Señor Jesús usa la figura de una mujer. Juan capítulo 16, versículo 20 al 22. Presten atención porque la Biblia se enseña a sí mismo siempre. El mismo bebé que le dio dolor a esa madre, el dolor fue transformado en gozo en el nacimiento del bebé. Las lágrimas forman parte de las pruebas. En la gloria venidera van a ser perpetuamente enjuzgadas por Dios las lágrimas de cada uno de nosotros. Apocalipsis 21, 4 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido este niño en este mundo. Y también vosotros, dice versículo 22, Juan capítulo 16, versículo 22, y también vosotros ahora tenéis tristeza. Levanten la mano, todos tenemos tristeza. Pero os volveré a ver, dice el Señor Jesús, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Pablo dice en 2 Corintios 4, 17, esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación, pastor, no es leve mi tribulación, pero Pablo dice, esta leve tribulación, atiendan la comparación que hace Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo que veo nomás, sino las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, dice el apóstol Pablo, pero las que no se ven son eternas. Y Pedro quiere decir, el sufrimiento se acabará y ese sufrimiento se va a transformar en júbilo, en alegría y en celebración. Y ya terminando, vamos a la conclusión para anotar. Nuestra decisión tiene que ver con la manera en que respondemos al sufrimiento. Y pregunto hoy, ¿se van a sorprender cuando venga la tormenta? ¿Van a tratarlo como a un extraño no deseado? ¿Van a recibirlo como un maestro que me va a enseñar algo? ¿Como un refinador que aumenta calor para reflejar cada día más la imagen de Cristo? ¿Van a regocijarse para poder vivir como Él ahora, mientras esperamos vivir con Él algún día en la eternidad? Ahí lo escribí. Un buen siervo de Dios decía, ¿a quién le importa el viaje cuando el camino lleva a casa? Ayer venía de Encarnación con mi esposa. Quería llegar a casa. Había mucho tráfico. Había unos cuantos caballos, toros y mulas al volante. Quería hablar mal de todo el mundo, lo que estaban ahí. Qué mal que maneja esta gente. ¿A quién le interesa el viaje cuando el camino lleva a casa? Este camino de sufrimiento, querido hermano, nos lleva a casa. Y esa es la esperanza que nos sostiene. Como dice un precioso himno, el cual ahora vamos a cantar, todos juntos. Y vamos a ponernos de pie. Dice así: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor.